Capítulo 22. Señor, permíteme resistir la tentación del pecado, porque un hombre joven con todas las cosas yendo a su favor se arriesgaría a perderlo todo. Sé de un hombre en particular que era bien parecido, con talento musical, rico, prominente, tenía autoridad, una esposa y el favor de Dios. Además de todo eso, venció él solo a una de las peores amenazas del ejército de su nación. Sin embargo, cayó en tentación y sucumbió a esta con uno de los mayores pecados. Es obvio que el rey David tenía demasiado tiempo libre y no estaba donde se suponía que debía estar. Se encontraba en la terraza de su palacio mirando a la mujer de al lado darse un baño en lugar de ir a la guerra con sus hombres como lo hicieron los otros reyes. Su peor error no fue que cayó en tentación, porque eso le puede pasar a cualquiera, sino que no se alejó y corrió de inmediato a Dios en arrepentimiento. Se quedó y miró, y pensó y planeó. Dejó que su lujuria lo dominara en lugar de su Dios. Como resultado se convirtió en asesino y adúltero y terminó pagando por ello por el resto de su vida, hasta el punto de presenciar la muerte de su propio hijo. Jesús también enfrentó la tentación, no obstante hizo lo bueno y David no. David se dejó llevar por su lujuria y su carne, pero Jesús no. Jesús se mantuvo firme en la palabra de Dios y David la olvidó. He vivido lo suficiente y estoy segura que tú también, como por haber visto a muchas personas, tanto hombres como mujeres, sacrificar sus vidas por entregarse a la tentación. Hay muchos tipos de tentación, al igual que hay muchos tipos de pecado. La que parece hacer tropezar a las personas con más frecuencia es la tentación sexual. He visto a personas talentosas sucumbir a la tentación sexual y renunciar a la vida prometedora que Dios tenía para ellas. Cayeron como meteoritos y se quemaron ellos mismos cuando debían haber sido estrellas brillando hoy. Aun cuando los hayan redimido y restaurado, nunca los he visto recuperar la unción y la gloria que alguna vez estuvo en ellos. Cuando las personas caen en adulterio, la vida que hubieran tenido es sacrificada para siempre. Por supuesto, cuando se arrepienten, reciben perdón y restauración, pero perdieron lo que habrían sido de no ocurrir el pecado. David recibió el perdón y la restauración, pero perdió lo que más amaba, su hijo, y su reinado se afectó a partir de ese momento como un desastre tras otro, incluyendo la destrucción de muchos seres queridos de su familia. Dios seguía amándolo, pero su pecado todavía tenía consecuencias. Las personas se dan cuenta cuando pierden, cuando se entregan a la tentación. Su luz nunca brillará con tanta intensidad como lo hubiera hecho de no entregarse a la lujuria de la carne. Por la enorme cantidad de correspondencia que recibió, sé que la atracción impropia hacia una persona del sexo opuesto es la mayor tentación para muchos hombres y mujeres. A menudo esto no se concreta, pero se abriga en la mente. Y los pecados de la mente tienen serias consecuencias también. Los pecados sexuales comienzan con pensamientos tales como: esta es la persona de mi vida, no me importa si es casada. Esto debe ser bueno o si no, no me sentiría tan bien viéndolo. Merezco tener lo que quiero. Nadie lo sabrá. Esto debe ser el destino. No dejes que el diablo te robe todo lo que Dios tiene para ti, por tentarte con esos pensamientos impuros. No es malo apreciar los talentos de un hombre, su bondad, su brillantez, su apariencia, pero a menos que estés casada con él, recuerda que es tu hermano en el Señor, y si alguna vez te encuentras sintiendo cualquier tipo de atracción impura, confiésalo enseguida al Señor y pídele que te libre de ella. Luego dile a Satanás que descubriste su plan para destruirte y separarte de todas las cosas que Dios tiene preparadas para ti y que no le vas a permitir hacerlo. Si es necesario, ora y ayuna para derribar esa fortaleza. No te detengas hasta que se haya ido. Vela y orad para que no entres en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Cuando más te haya dado, más se te acercará el enemigo a fin de intentar quitártelo. Prepárate para enfrentarlo con un conocimiento pleno de la palabra de Dios. 6 cosas para recordar en cuanto a la tentación. Primero, ¿quién? La tentación le puede sobrevenir a cualquiera. No importa cuán espiritual y sólida piensas que eres, es posible que caigas en tentación. Veo que las peores caídas ocurren en las personas que se enorgullecen de ser buenas cristianas, se jactan por su fortaleza espiritual y santidad, y caen con más fuerza
sin arrepentimiento. No podemos dejar que nuestro orgullo espiritual sea nuestra perdición. Que cualquier cosa que te pueda tentar. Hoy en día la tentación más común es la sexual, porque la oportunidad para ello está en todas partes. Sin embargo, hay otros tipos de lujuria. El dinero nos tienta, el poder nos tienta, el deseo nos tienta. Cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. El enemigo te tentará en tu punto más débil. Sea lo que sea el deseo de la carne, pídele a Dios que te dé fortaleza para resistirlo. Guarda tus esferas más vulnerables con oración. 3. ¿Cuándo? La tentación puede ocurrir en cualquier momento y a menudo sucede cuando menos lo esperas y eres más susceptible. Cuando sucede, el peligro está en pensar que puedes resolverla sola. Es mejor llevar ante Dios y confesarlo de inmediato. Luego buscar a alguien confiable con quien orar por esto. No pienses que se irá sola. El riesgo es demasiado grande. Considerarlo es una amenaza seria, no importa cuándo suceda. 4. ¿Dónde? La tentación puede ocurrir en cualquier lugar, en la iglesia, en el trabajo, la casa, el ómnibus, el avión. Sucederá en el lugar que menos esperes, donde sea que ocurra. Aléjate de ella. Si el chocolate te tienta, no te pares en la puerta del negocio de dulces. Su aroma te enloquecerá y debilitará tu resistencia. Si te tienta cierto hombre, no estés cerca de él, o si debes estarlo, no estés a solas con él. Aléjate de la tentación y pídele a Dios que mate la lujuria en ti. 5. ¿Por qué? El enemigo te tienta porque sabe las grandes cosas que Dios quiere hacer en tu vida y porque piensa que eres lo bastante tonta como para perderlo por unos pocos minutos de placer. Sabe que no solo tú perderás por ello, sino que las personas alrededor tuyo se herirán también. Así que tiene el potencial de multiplicar sus victorias. Cuando veas sus trampas, dile que no vas a permitir que destruyas tu vida. 6. ¿Cómo? Tienes que recordar que no importa la manera en que te tiente, es una trampa del enemigo para derribarte, buscará tu debilidad, necesidad o inseguridad y te tentará con lo que sea que le resulte más fácil tentarte. Esta es la mejor razón por la cual deshacer de todas las inseguridades y convertirte en una persona íntegra. Elimina una de las maneras en la que el enemigo tiene acceso a tu vida. El mejor momento para orar en cuanto a la tentación es no caer en ella. Una que aparece en el señuelo, resistir la tentación, es mucho más difícil. El modelo de oración que Jesús nos enseñó es un buen lugar para empezar. No nos dejes caer en tentación, sino líbranos del enemigo. También podemos hacer lo mismo que Jesús y reprender al enemigo con la palabra de Dios. Podemos estar firmes en la libertad con Cristo, que Cristo nos hizo libres, y no estar de nuevo sujetos al yugo de la esclavitud. Podemos invocar el nombre del Señor, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Jamás pienses que eres inmune a la tentación. Cuando más grande eres, más te conviertes en blanco. Algunas personas caen cuando son mayores porque piensan que pueden con la tentación. Tú no quieres que este tipo de persona que cree por un tiempo y cuando llega la tentación cae. Jesús instruyó a sus discípulos: velad y orad para que no entréis en tentación. Tú debes hacer lo mismo. La tentación de Jesús ocurrió justo antes de que comenzara su ministerio. Te sucederá a ti también antes de los importantes avances en tu vida. Prepárate para eso. Y recuerda que no importa cuán grande sea la tentación que enfrentes, mayor es la que está en vosotros y el que está en el mundo. Tienes el poder para vencerla. Mi oración a Dios: Señor, ayúdame a ser fuerte en mi mente y en mi espíritu y no caer en las trampas del enemigo. No permitas que caiga en la tentación, sino líbrame del mal y de sus planes para mi caída. El campo que más me preocupa nombramos el campo de tentación, la lujuria, en el nombre de Jesús rompo cada atadura que la tentación tenga sobre mi vida. Guárdame firme y me permite resistir cualquier cosa que tal vez me tiente, a fin de que me aleje de todo lo que tienes para mí. Oro para que no tengas pensamientos secretos en los cuales abrigar deseos impuros para hacer, decir o cosas que no deba. Oro para no tener una vida secreta donde haga cosas que me avergüencen que otros vean. No quiero participar en las infructuosas obras de las tinieblas, sino más bien exponerlas a la luz
Haz caminos derechos para mis pies, no permitas que el enemigo me salte por sorpresa. Amén.